Buen día, gente, hoy vamos a calcular el campo eléctrico de un anillo cargado. Para empezar vamos a utilizar coordenadas cilíndricas y vamos a calcular primero el potencial, que por medio de esta fórmula nos permite calcular el campo eléctrico. ¿Por qué el potencial? Porque el potencial es una función escalar, o sea, no tenemos que calcular tres componentes de un vector, sino que solamente podemos calcular una sola cosa y luego vamos a poder encontrar mediante esta expresión, que es solamente derivar, cuál es el campo eléctrico. Ahora, esta es la expresión para el potencial. Todo lo que tenemos que hacer aquí es decir cuál es el punto en el que estamos midiendo. Nosotros queremos medir en Z y eso está hacia arriba, en la componente K. Luego, ¿en qué punto estamos analizando la diferencial de carga de la que estamos hablando? La diferencial de carga es cuando nosotros tenemos el cuerpo que queremos analizar, lo partimos en distintos pedacitos y esto es el diferencial de carga. Nuestro diferencial de carga en este caso es como el de una línea. Si lo miramos de cerca, va a ser un trocito de algo que va a tener una densidad de carga lambda y va a tener un largo diferencial. Ahora, este largo diferencial nosotros sabemos por cálculo que si tenemos un ángulo aquí que se abre y esto es radio S, entonces esto sería de phi y tenemos una expresión para esto. Por tanto, sería lambda, que esto le da la parte de carga, y esto es nuestro diferencial de distancia. Esto es nuestro pedacito de carga. Ahora, ¿dónde está ubicado esto? Esto está ubicado en S, el coseno de phi como el componente X y el seno de phi como el componente J. Y ahí tenemos el triángulo. Esto yo lo que hago es utilizar un vector. Y ese vector lo llamo de esa manera. Ahora, nosotros si tenemos el R menos R', ¿qué es esto? Esto en verdad es multiplicar el producto punto de las cosas internas por sí mismas y tenerlo dentro de una raíz. Como vemos, zk por zk punto, ya que k es un vector unitario, k punto k es 1. Y ahora, ¿estos cuánto es? Bueno, ese vector es este de acá. Por tanto, el producto punto se conseguirá coseno al cuadrado por i.i más seno al cuadrado por j.j. Ahora estos son unitarios, por tanto es 1. Y tendríamos coseno cuadrado más seno al cuadrado. Y esto es 1. Así que vamos muy bien encaminados. Ahora, reemplazando esto en nuestra expresión del potencial, lo que nosotros queremos integrar es el diferencial de ángulo. Y para este círculo partimos en el ángulo 0 y damos la vuelta 2pi. Y llegamos de nuevo al inicio. Entonces nuestro límite sería de 0 a 2pi. Ahora, aquí dentro no tenemos nada que dependa de phi, que es esta cosita de acá. Por tanto, todo puede salir como una constante. Lo que sería el lambda sale, el c también, que es el radio de este anillo, y el z la distancia que estamos midiendo, y solamente integramos esto. El valor de esta integral es 2pi, ya que nosotros tendríamos que esto daría pi evaluado en 0 y 2pi, lo cual sería 2pi menos 0, lo que es solamente 2pi. Así que reemplacemos esa integral acá, y como los pi se nos van, y aquí me queda un 2. De esa forma tenemos listo el potencial. Ahora, para calcular el campo eléctrico utilizamos el gradiente. Pero el gradiente tiene que estar en términos de el R que usamos para medir. No podemos simplemente sacar todos los componentes, que sería así. Este es el componente I más el componente J más el componente Z. Este es el gradiente clásico. Pero nosotros solamente hicimos el problema con un R específico. Si nuestro R hubiese sido el R tipo xy más j más zk, entonces hubiésemos usado este gradiente, ya que habríamos podido variar eso dentro de nuestra función. Sin embargo, el R que utilizamos era un R que era solamente en el centro de simetría, o sea que solamente pensamos en z, mientras que todas las otras coordenadas teníamos en 0. Por tanto, solamente podemos variar eso para nuestro problema. Ahora, si escribiésemos E como componentes, tendríamos que esto sería E1 por I, que este es el componente X, el componente Y y el componente Z. Esto sería igual a menos y el componente K. Como vemos, no hay o componentes J ni componentes Y en nuestra expresión y solamente nos quedaría calcular esto. Así que vamos a seguir por allí. Perdón, hay que olvidar. Esa es una constante. Como esto es constante y esto también, por tanto, lo podemos sacar para fuera de la diferenciación.
Y todo lo que tenemos aquí es z cuadrado más s al cuadrado a la menos un medio. Menos porque está abajo y un medio porque es una raíz. Y esta diferencial la podemos resolver de manera bastante fácil realizando la regla de la cadena. Vamos a hacer esa diferencial acá. Menos un medio. Pero entonces lo que tendríamos es utilizar la regla de la cadena. Por tanto, vamos a diferenciar por todo lo que está ahí dentro. Y luego tenemos que diferenciar esto por nuestra diferenciación original de z. Ahora aquí lo que tenemos es lo mismo que la diferencial de u con respecto a u a la menos un medio. Y que tendríamos, esto ya que es una constante, no tiene importancia, ya que nuestra diferenciación sería de la siguiente manera. Como ves, S es constante para z, por tanto se va. Así que solamente nos preocupamos por esto. Y aquí tenemos nuevamente una regla de los exponentes. Ahora, como ya sabes, se baja esto de acá, por tanto queda 2z y se le resta 1. O sea, nos quedaría 2z para esta parte. Para esta parte también se baja eso y nos queda a la menos 3 medios. Luego los dos de acá se van y nuestra expresión que nos quedaría sería menos u a la menos 3 medio por z. Y u es esto de acá adentro. Por tanto, lo que nos quedaría sería z cuadrado más s cuadrado a la menos 3 medio sobre z. Y todo esto por menos. Ahora reemplazando esto aquí, nuestro campo eléctrico sería solamente el tercer componente, lo cual sería menos por menos se van, así que no lo escribimos, lambda s 2 epsilon 0, y ahora nuestra expresión, z sobre z cuadrado, s cuadrado menos 3 medios. Y ahí tendríamos la expresión para cómo se comporta el campo eléctrico de un anillo de radio S. Bye.